Hola, bienvenidas y bienvenidos a De Cero Dev. Soy Alejandro Marquino y si escuchasteis la primera parte, que espero que sí, del podcast con Juanjo, ya sabéis que hoy estamos grabando la segunda parte, que lo vuelvo a tener aquí secuestrado otro ratito. ¿Qué tal estás, Juanjo? Muy buenas a todos. Encantado de estar por aquí, no te preocupes. ¿Estás igual de bien? Tengo síndrome de Estocolmo. Estás igual de bien que hace media hora cuando te he preguntado qué tal estabas para grabar la primera parte, ¿no? Del Correcto, podcast, pero la magia la, de la edición, ¿no? la magia del Premiere nos permite que te pueda preguntar otra vez qué tal estás. Y como comentamos en la primera parte del podcast, ahora, en esta segunda parte, iba a ser un podcast más tecnológico, ¿no? Más como tal, porque nos ibas a hablar de tu curso de Django, que es un framework de Python. A mí me encanta Python. Cuando empecé a programar, empecé con Java, luego descubrí Python y yo tengo que decir que de la parte backend, con el que más a gusto me siento y el que más me mola es Python. También he hecho cositas de data science, que vamos, pandas, NumPy y tal, te ayudan en todo y yo soy un enamorado de Python. Creo que es mi tecnología de desarrollo backend favorita. Y Django, por la verdad, es que es magia pura, ¿no? Es como Harry Potter, ¿no? Es que casi como que te ayuda a hacer un montón de cosas en casi, entre comillas, piloto automático. Y antes de darte la palabra a ti, que ya te explayes, yo lo que quería decir desde el punto de vista como consejo de estudiante, de persona que se está formando, es cuando veáis un framework, y da igual que sea Node.js, da igual que sea Django, da igual que sea Spring Boot, molan mucho los frameworks, pero paraos a aprender la tecnología en la que se basa. Django es la hostia, pero hay que aprender Python. Al menos los fundamentos más importantes de Python, porque si no, te vas a convertir un poco en un robot que hace cosas y a veces no entiendes muy bien por qué las estás haciendo, ¿no? Entonces, mi consejo como estudiante es, antes de lanzaros a por un framework que parece que os hace la mitad de cosas sola y hacéis cosas muy rápido, que para eso está, precisamente para ayudar, primero aprendáis la tecnología base que hay detrás. Dicho esto, le doy la palabra a Juanjo y que nos cuente un poquito sobre Django, sobre su curso, sobre Python, sobre lo que se viene. Claro, pues genial. Oye, me parece un buen consejo el que has dado, porque siempre se dice que cuando se comienza a desarrollar, siempre hay que aprender a andar antes que aprender a correr, ¿no? Entonces, al final, el objetivo del framework siempre es que puedas correr. Pero si no sabes andar, te vas a tropezar corriendo. Y es muy interesante y muy importante lo que decías, sobre todo porque cuando comienzas a desarrollar con un framework sin conocer los fundamentos de la tecnología que lo está sosteniendo, al final acabas encerrado, digamos, en el patrón de arquitectura que estás trabajando, que al final su objetivo es precisamente ayudarte a desarrollar sólido, acabas secuestrando tu forma de trabajo y no vas a poder crecer. Es decir, al final te va a hacer de jaula, porque no vas a poder realizar sobre todo no vas a poder realizar ciertas funciones que te pueden interesar. Una vez conozcas el framework, no vas a poder extenderlo, no vas a poder añadir nuevas acciones, no vas a poder hacer nuevas extensiones, no vas a poder hacer modificaciones, sino que al final te vas a quedar encerrado. Yo tenía... Hablábamos en el podcast anterior de música, ¿no? Y decía, y cuando yo aprendí a tocar la guitarra, me dijo una cosa que yo aplico a la programación también, él me decía, tocar con púa, tocar la guitarra con una púa blanca, con una púa blanda, es como irte a una carrera en chancla. Es más cómodo, pero pero no ganas, ¿no? Pues entonces, a la hora de desarrollar es un poco igual, ¿no? Es decir, aprender a desarrollar solo a base de framework, sin conocer los fundamentos que tienes por debajo, pues es más cómodo, al principio parece más rápido, pero luego te va a viciar y no te va a ayudar tanto. Entonces siempre los fundamentos por eso son fundamentos. Me gusta, de hecho, en el concepto inglés, ¿no? Foundations, ¿no? Son los cimientos Sí. donde te ayudan a construir. Y ahí es donde entra Django y donde se convierte en una de las herramientas más interesantes. Es decir, una vez conoces los fundamentos de Python y cuando comienzas a trabajar con Python es un lenguaje, pues bueno, es de lo más multi que hay, ¿no? Es decir, no es solo multiparadigma, multipropósito. Y entonces, cuando comienzas a trabajar con él y sabes esos fundamentos, es bueno, ahora
estos ladrillos, cómo los ordeno para construir las casas que yo quiero, ¿no? Es decir, al final, ¿qué puedo hacer con el lenguaje de programación que he aprendido? Y Python, como lo hablábamos, te da para muchísimas opciones distintas. Es decir, puedes acabar haciendo data science perfectamente, puedes acabar escribiendo redes neuronales, puedes acabar escribiendo desarrollo web, puedes acabar haciendo análisis de archivos, de ficheros, como algún Sí, compañero. sí. Entonces, tienes una gran diversidad de, digamos, de acciones en las que tienes que hacer. Entonces, dentro del campo que nos ocupa, que es decir, vamos a enfocarnos al desarrollo web. Vamos a empezar a trabajar con Python y, en concreto, vamos a usar esta herramienta para poder realizar construcciones de aplicaciones web sólidas. Muy bien. Pues ahora que quiero hacer eso, a la hora de hacer ese trabajo, como cualquier otro framework, lo que ocurre es que a la hora de enfrentarte a ese desarrollo, pues te van a encontrar con tareas que siempre van a estar ahí, que son repetitivas, y ya sabéis que una máxima a la hora del desarrollo es no reinventar la rueda de forma constante. Entonces, ¿qué hace Django? Dice, bueno, perfecto, pues voy a tomar todas esas cosas que vas a tener que ir haciendo de forma constante, te las voy a preparar, te las voy a dejar aquí todo en una estructuración con un patrón de arquitectura MTV, que es una derivación del MVC, pero que prácticamente es lo mismo, pero con otro nombre. Al final siempre ahí en ese patrón está la polémica, ¿no? De el patrón de arquitectura de modelo vista controlador, que inicialmente se creó o se llamaba patrones de arquitectura de modelo visto controlador a aquellas acciones donde había un modelo, donde había un modelo de datos, una vista que controlaba el aspecto, ¿no? y un controlador que gestionaba la lógica. Esto estaba pensado, sobre todo, al menos en su concepción, cuando se hizo para elementos pequeñitos, como por ejemplo un radio button, ¿no? Un radio button Sí. que tiene un modelo de datos, que es el booleano que lo activa o lo desactiva, que tiene un controlador que te va a permitir activarlo o desactivarlo y que tiene luego una vista, ¿no? Que tiene un aspecto, ese botón circular, ¿no? Entonces, ese era el inicio de ese patrón en VC, que luego fue escalando hasta al final convertirse en un patrón para construcciones web. Y como siempre hay escuelas que les encanta, o sea, que adoptan la nueva concepción del término, porque al final el MVC a día de hoy no se usa para nombrar un componente como puede ser un radio button, sino que se usa para patrones más grandes, de implementaciones más amplias, como puede ser en el caso de Laravel lo llama así, Rails lo llama así, .NET lo llama así también, es decir, Spring también lo llama así. Pero hay otros a los que no les gusta llamarlo así, porque si somos puristas, ¿no? Si nos ponemos puristas, el término no se puede llamar así. Y entonces Django lo llama MTV, que es el Model Template View, pero que no deja de ser lo mismo. Es decir, estamos trabajando sobre un modelo que nos va a estar haciendo una gestión de datos, que vamos a tener unos templates, que son lo que serían las vistas en un modelo MVC, y luego tenemos las vistas, que son lo que serían los controladores en un modelo MVC, pero el formato es el mismo. Y a mí es un patrón de arquitectura que me gusta mucho, la verdad, sobre todo para desarrollar. Es muy cómodo para trabajarlo. Te da mucha velocidad. También cuando tienes que hacer desarrollo full stacking es una bendición porque lo tienes todo ahí dentro del mismo framework. No tienes que estar conectando APIs para lanzar. Puedes hacer conexiones APIs luego, por supuesto, a través de aplicaciones, etcétera. Pero, digamos, ciñéndome en lo que tratamos dentro de lo que tratamos del curso, es como un todo en uno. Es decir, vas a tener la gestión de tus modelos, vas a tener toda la gestión de la lógica backend, y luego además te va a permitir el plantillar el contenido para poder hacer algunos frontales que te estén mostrando lo que hace tu aplicación, ¿no? Claro. Para alguien, por ejemplo, como yo, que le tiene cierto miedo al front, la verdad, tengo miedo, y esto lo digo así a mis amigos un poco de broma, ¿no? En plan a pintar cosas, ¿no? Porque que se pinten cosas en la pantalla, ya estás pintando, ya estás haciendo cositas bonitas, ¿no? Yo que le tengo un poco de miedo en ese sentido, esto me parece maravilloso, o sea, me parece magia, y está guay saber, o al menos a mí me parece súper atractivo aprender Django, porque como se basa en Python y como tú bien decías, si empiezas a trabajar o acabas o estás trabajando en una empresa de producto,
de producto, pues probablemente sí que quieran más esa parte de aplicación web, ¿no? Y si trabajas con Django, muy bien. Pero si luego a lo mejor estás en una consultora, a lo mejor le interesa más esa parte de Python, de tratamiento de datos, de conversión de archivos, de data science, de machine learning, o sea, muchísimas cosas. E incluso si estás en producto, si estás en una startup, una empresa que hace producto y estás en la parte más desarrollo web con Python y en algún momento pues quieres cambiar de equipo o necesita tu empresa cambiar de equipo, tú tienes mucho más valor para tu empresa si conoces un lenguaje que además de con un framework tratar la parte más front o la parte más visible y la parte más rápida, como decíamos, de construir el esquema, además conoces un lenguaje que te permite trabajar una infinidad de cosas más. Está claro. Ten en cuenta que al final, si sabes, para mí es una combinación perfecta, es decir, bueno, perfecta no es una combinación perfecta y necesaria, diría. O sea, que, lo cual le cambia el término de perfecto casi a un obligatorio, casi a un must-have, ¿no? Pero si quieres trabajar desarrollando web y tu lenguaje es Python, tienes que saber Python y tienes que saber Django. Python te va a dar, como tú bien dices, el conocimiento, la eficiencia y la versatilidad. Te va a dar el conocimiento y la versatilidad, y Django, en caso de que tengas que desarrollar las aplicaciones, te va a dar la eficiencia, la rapidez, la velocidad, el trabajo. Cuando hablábamos en el podcast anterior sobre el rendimiento hora, pues, te va a dar un rendimiento muy rápido porque vas a ir muy, muy rápido, vas a ir muy veloz a la hora de construir. Y si se realizan construcciones de aplicaciones de productos sobre framework de Django, es un framework que escala muy bien, que funciona muy bien para cuando vas creciendo un poquito y vas haciendo ciertas construcciones interesantes. Y para mí es uno de mis preferidos, sin lugar a duda, a la hora de hacer este tipo de construcciones. Sobre todo, para aquellos que nos escuchen y no lo conozcan, pues una de las cosas que a mí también me gusta mucho explicar cuando se ve Django es que te permite hacer un 360 total de un desarrollo web. Es decir, no estamos enfocándonos hacia una pieza concreta, es decir, no estamos haciendo un backend específico en lógica de negocio o en controlling o en data modeling, o no estamos haciendo un frontend específico pues sobre componentes o sobre reactividad o sobre lo que corresponda, sino que tienes una visión completa de lo que es un desarrollo web entero, es decir, desde los frontales, desde su concepción a los frontales, a su lógica, a su estructuración, a su gestión de rutas, a todo el proceso completo. Y además lo hace de una forma, es decir, te hace un overview sobre un desarrollo web y es Python el que te lleva de la mano para hacerlo. Es decir, te coge de la mano y dice, oye, voy a darte un paseo por cómo funciona una aplicación web al completo. ¿Y eso qué es? Eso es, no te preocupes, ese es el departamento de bases de datos, pero aquí tenemos un ORM que va a estar hablando con ellos. Tú no te preocupes, no vamos a entrar ahí, pero te voy a enseñar cómo funciona. Mira, ¿ves? Aquí hacemos la consulta y le pedimos el modelo de datos y vamos a funcionar. Ah, genial. Entonces, es Python el que te va llevando como hilo conductor te va llevando como hilo conductor por todas las por todas las áreas del desarrollo, y al final el que te enseña cómo, prácticamente con Python solo. Evidentemente necesitarás algo de HTML para construir el frontal y... Claro. Pero y algo de CSS si quieres que no sea sí, solo... si quieres que más sea bonito, ¿no? Si además quiere efectivamente que tenga un mínimo, pero bueno, incluso para eso todavía podrías usar a día de hoy para la ventaja que tiene sobre todo la parte cuando estamos trabajando con backend y los perfiles que son puramente de backend y que no conocen mucho frontend, quizá no vayas a hacer el frontal más espectacular del mundo, evidentemente, porque no es tu área. Pero a día de hoy también hay cientos y un frameworks que te ayuden, que al menos sean funcionales, ¿no? Exacto, que te dé un mínimo, que diga, mira, amigo, lo menos el botón amarillo por defecto no va a salir amarillo con el fondo púrpura, ¿no? Por defecto te doy una base de componente.
estaba pensando que hace poco pues tuve que hacer una cosita de CSS y había como varias páginas web y varias tecnologías que de verdad te daban ya casi que el código de lo que querías hacer, ¿no? Que es como muy, muy cómodo, que lo suyo es entenderlo, pero que también existen esas herramientas. Y ahora te quería preguntar sobre lo que se viene. ¿Qué se viene? ¿Qué estás preparando? Y esto sí que me lo tienes que explicar un poquito mejor porque desconozco totalmente esa tecnología. Desconozco tanto la tecnología como los usos, como, bueno, no tanto desconozco lo importante que es esa tecnología. Entiendo por qué es muy, muy importante. Solo hay que hacer una búsqueda rápida por ejemplo, en LinkedIn con el nombre de esa tecnología y ves la cantidad de oferta y demanda que hay. Pero cuéntanos tú un poquito mejor. Pues mira, una de las novedades que traemos para Open Bootcamp, que es muy interesante, es que vamos a comenzar a trabajar con Ruby. Vamos a empezar a trabajar con Ruby y no solo con Ruby, sino también vamos a estar viendo el framework de Ruby on Rails para que podamos hacer el camino completo. Tú bien lo estabas diciendo antes, es decir, estábamos hablando de que es necesario hacer un camino y que es importante conocer los fundamentos y luego conocer los frameworks que también tenemos para trabajar con ellos. Y dentro de esa línea estamos trabajando en un curso de Ruby, sobre Ruby, el lenguaje de programación per se, para que podamos adquirir todos los fundamentos necesarios en un programa cortito, probablemente unas 10 horas más o menos de contenido de curso. Y en segundo lugar ya nos traemos el plato fuerte, que es Ruby on Rails, el clásico Rails de Ruby, que nos va a acompañar, igual que Django lo está haciendo a través de Python, pues nos va a estar dando esos fundamentos dentro de Ruby. Para quien no lo conozca, pues bueno, Ruby es uno de los lenguajes de programación más interesantes que yo creo yo para conocer, siendo egoísta, es decir, siendo un programador egoísta, porque es uno de los lenguajes mejor pagados, entre otras cosas. Entonces, es decir, una de las ventajas que tiene Ruby es que si bien no gana la batalla de la popularidad, pero sigue siendo muy popular, sí que es uno de los mejor pagados. Entonces, claro, si tú pones en una balanza a la hora de aprender lenguajes de programación y fundamentos sobre lenguajes que te puedan resultar útiles, si te pones a trabajar con Ruby, te encuentras que si no es el más popular, siempre está ahí. Es decir, es suficientemente conocido. No estamos hablando de un lenguaje marginal, es decir, no estamos hablando de Perl, que no vas a tener ese encuentro. Es un lenguaje, por lo tanto, que es muy razonablemente popular y, sin embargo, luego los buenos perfiles, los perfiles sólidos que trabajan con Ruby, pues suelen estar muy bien pagados. Tienes que tener en cuenta que es más fácil encontrar, por ejemplo, es decir, muchas veces el salario, la gente piensa cuando, ya sabes, pues siempre los programadores, muchos son, sobre todo cuando están empezando, son muy de tomar las tecnologías como si fuesen el equipo de fútbol y pelearse y pues yo soy de React y React es una mierda y por qué no Vue y Vue el mejor y por qué no Angular, ¿no? Entonces, le suele pasar mucho y muchas veces, todavía evidentemente las tecnologías son herramientas y ninguno es mejor que otro, todos están ahí y todos no son útiles para al final buscar el objetivo del Eso te iba a decir, que sí que es cierto que yo he notado eso de que hay gente, lo que tú comentas en el otro podcast de evangelizar, pero evangelizan mal, ¿no? O sea, te dan la turra en plan de, ¿por qué estás usando ese lenguaje? Este lenguaje es mejor, ¿no? Y es algo que yo he comentado en los podcasts, en estos meses que llevo haciendo el podcast, y lo he nombrado alguna vez, que por favor no olvidemos que en Internet lo que te dice la gente son opiniones. Correcto. Son opiniones. Que tú estés desarrollando en Ruby on Rails, por poner un ejemplo, y alguien te diga con Django sobre Python esto se hace mejor. Exacto. Esa es... hay una frase que me encanta mucho para no discutir. Bueno, esa es tu opinión. Ya está. O sea, a mí incluso me dicen, ¿no? A mí me dicen la Tierra es plana. Bueno, esa es tu opinión. Ya está. O sea... acabas rápido. Es un poco más compleja. Esa es un poco más compleja, pero bueno, esa es la tuya, ¿no? O sea, allá tú. O sea, the point is que son opiniones. Y esa persona te está dando esa opinión en base a varios factores. Primero, en base a lo que le está dando dinero.
Eso lo primero. Lo que no da ¿Y dinero eso siempre dónde es iba? bueno. Lo segundo, la facilidad que tuvo para aprender ese lenguaje o ese framework o esa tecnología. Obviamente hay muchísimas tecnologías y obviamente somos seres humanos y al igual que hay gente que se le dan mejor las letras y mejor los números o la ciencia, por poner un ejemplo, o hablábamos de la guitarra, ¿no? Yo tengo también una guitarra, tengo un ampli, he intentado aprender a tocar la guitarra 40.372 veces, soy incapaz de entender el solfeo, siquiera el concepto del solfeo, pero a mí me pones una integral y una derivada y hace años que acabé la carrera y todavía me acuerdo de hacer integrales y derivadas. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro, por X motivo, asimila muy bien las matemáticas, pero mi cerebro es incapaz de pintar a un perro. Yo intento dibujar a mi perra y parece que el dibujo lo ha hecho tu primo, el de 3 años, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque nuestro cerebro funciona así. Entonces, a lo mejor esa persona ha adquirido esa tecnología de una manera más sencilla, más por X motivo, ha conectado mejor con ella y le gusta más. Entonces ya tenemos dos factores, que le da de comer y que le fue fácil aprenderla. Y luego además se junta el tercer factor de que la otra persona pues es un poco limitada de miras, en plan de, pues esto es lo mejor, nada es lo mejor. O sea, red flag, si alguien te dice esto es lo mejor, ya coge con pinzas sus consejos, ¿vale? Porque son opiniones. Quiero decir, al final... Las tecnologías son herramientas. Al final, las herramientas, además, dentro de los lenguajes que estamos hablando, que muchos de ellos son... La gran mayoría de ellos son multipropósito. Esa es una discusión como que es mejor si el doblaje de los Simpsons en castellano o en latino, ¿no? Eso que quede para el submundo de Internet. que vamos a buscar al final. Claro, yo venía a decirlo porque cuando tuve que hacer el último proyecto y tal, yo lo hice sobre una tecnología que no conocía, pero porque yo primero hice, creo, humildemente creo que actué bien, que fue primero hacer un análisis de los requisitos de lo que se me pedía, ¿no? Es como, se me pide esto, vale, esto que tiene más de front o más de back, por poner un ejemplo, ¿no? Pues tiene una parte de front bastante importante y a mí no se me da del todo bien. La parte de back, que es hacer llamadas a una API, joder, con Python lo hago casi con los ojos cerrados. Mira, voy a buscar una tecnología que me ayude un poquito más con el front, que es lo que peor llevo, y con esa tecnología, si tengo que echar unas horas viendo cómo se hace la parte del back de la API, de las llamadas y tal, pues bueno, invierto ahí unas pocas más de horas, ¿no? Y en el front que me lo haga más llevadero. Al final elegí Node.js, que no la había usado en la vida, ¿no? A lo que voy es, si yo me hubiese puesto cabezón evangelista, esto yo lo hubiese hecho en Python, Django, y probablemente hubiese hecho un cagarro. Hay que ser pragmáticos. Dentro de un programador debe de ser pragmático. Un programador debe buscar soluciones a problemas. Y para buscar una solución a un problema, primero hay que analizar el problema. Una vez tienes descompuesto el problema en pequeños problemas, ver qué herramientas de todas las que tienes en tu caja de herramientas son las mejores para arreglar ese problema o llevar a cabo esa duty, esa tarea, ¿no? Partir los milestones y ver cómo se puede hacer cada cosita. Y además, si me apuras, dentro de hacer esa concepción, además la tecnología además queda incluso en un segundo plano. Es decir, al final siempre cuando digamos que tu primer batería de herramientas que tienes para enfrentar un proyecto, sobre todo cuando es un proyecto nuevo, ni siquiera es el lenguaje de programación, es los patrones de arquitectura que conoces, los patrones de diseño que conoces, los viejos confiables de siempre, ¿no? Que son los que te van a decidir, oye, pues esto voy a hacerlo por aquí. Y mira, pues voy a atacar este proyecto a través de una base de datos, pues, por ejemplo, de GraphQL, o vamos a utilizar, por ejemplo, una NoSQL porque me interesa más, porque voy a tener una base muy flexible. Decides más o menos cuál es y luego, pues para la aplicación web voy a utilizar pues un patrón en TV, por ejemplo, o un MVM, porque creo que va a encajar mejor con este proyecto. Y luego ya viene el lenguaje de programación. Entonces, siempre como cerrando un poco la parte que estábamos hablando ahí, si hay alguien que mi tecnología es reactiva, pues este es reactivo al máximo. No.
no entres en ese debate. Ese debate es para el submundo de Internet. Nosotros, Sí. como buenos programadores, al final lo que importa es conocer herramientas, saber herramientas, entender sus utilidades. Todas tienen siempre sus ventajas y sus inconvenientes para el problema en concreto que vayas a atacar. Y si tienes una buena caja de herramientas, pues vas a poder solucionar mejores problemas. Y en ese punto, pues estamos ahora mismo con ese camino que estuvimos haciendo con Python y Django, pues vamos a recuperarlo con Ruby y Ruby on Rails porque es una herramienta muy interesante, lo que decía, es un lenguaje razonablemente popular, es un lenguaje muy bien pagado, es un lenguaje con una gran cantidad de utilidades, tiene una velocidad de desarrollo muy buena, tiene conceptos muy interesantes, tiene cómo van funcionando cómo va funcionando, por ejemplo, su gestión, como en el caso de Rails, cómo funciona a través también de caché, tiene un montón, no quiero adelantarlo, pero porque para poder explicarlas necesito previamente explicar el contexto de dónde se van a ir desarrollando, pero tiene una gran cantidad de opciones muy, muy interesantes. Es para aquellos que hayáis trabajado, por ejemplo, con Django y Python, o que hayáis trabajado también con cualquier otro lenguaje y su equivalente en framework en MVC, os va a encantar porque vais a descubrir un lenguaje que es muy rápido, muy sencillo de escribir. A mí me gusta, tiene una sintaxis bonita. Tiene unas ciertas particularidades que lo hacen muy interesante. Y recorrer ese camino a través de Ruby y luego de Rails, yo creo que os va a gustar muchísimo. Yo tengo hype, yo tengo ganas de empezarlo, tengo ganas de conocerlo, no me he metido todavía en esa tecnología, pero como a mí me gusta intentar conocer un poco, aunque luego me especialice en una otra, pero tener un poco el conocimiento de todas, porque luego de cara a encontrar trabajo, pues oye, en una entrevista, en una call, te pueden preguntar, bueno, ¿y qué otras, aunque no sea para el mismo trabajo, y qué otras tecnologías conoces, ¿no? Pues oye, siempre está bien nombrarlas un poquito a nivel teórico-práctico, pues esta sirve mejor para esta sirve un poco mejor para la otra, ¿no? Muchas veces a un junior, y no nos olvidemos que aquí estamos de 0 a D, pues, o sea, yo lo que quiero es entrar como junior, muchas veces no se nos pide que lo conozcamos todo al dedillo, sino que más bien conozcamos el proceso y que sepamos justificar ciertas decisiones. Tengo que integrar una base de datos, lo que me pasaba el otro día. ¿Cuál elijo? Bueno, pues voy a elegir una SQL. ¿Por qué he escogido una SQL? Pues yo lo expliqué. Pues bueno, pues para SQL es una base de datos súper conocida, a poco que haya tocado cualquier ser humano que haya tocado algo de programación, sabe hacer una consulta o al menos sabe leer una consulta, no es como MongoDB, que por ejemplo sí que necesita, u Oracle, que sí que necesita una especialización mayor, pues oye, esto es accesible, es no para todo el mundo, pero sí que es mucho más accesible. Tampoco necesitas instalar mucho contenido NPM, no tienes que instalar muchas cosas que van detrás, es fácil de implementar, pues ya está, yo elijo esta. Que a lo mejor otra hubiese sido mejor, oye, probablemente sí, pero al menos he argumentado el por qué he elegido esta, ¿vale? Y al final creo que eso es muy importante. ¿Y eso cómo te lo da? Eso te lo da conociendo tecnología. No hace falta que seas el rockstar de todas las tecnologías, pero sí que hace falta que sepas un poco el tipo de guitarras que hay, los diferentes tipos de guitarras, cómo se conectan, ¿no? Los tipos de amplis que hay, los tipos de ecualizadores. ¿Qué sonido te va a dar? Y bueno, qué ya sonido está. te va a dar, qué sonido quieres en lo que tú quieres hacer, ¿no? Por hacer un poco la analogía a la guitarra y a la música que a ti te gusta, ¿no? Pero un poco conocerlas todas, luego estarás especializado en lo tuyo, lo que te gusta más y lo que se te da mejor, pero si un día vas a hacer una prueba para entrar en una banda, pues a lo mejor te dicen, bueno, tócame esto, y si ahora te doy esta acústica, esta guitarra española y te pido que me toques esto, pues bueno, a lo mejor no lo tocas perfectamente, pero más o menos te defiendes y dices, bueno, vale, nunca lo vas a hacer con nosotros, pero está bien saber que lo sabes hacer, ¿no? Eres versátil. El overview siempre es importante, es decir, siempre es importante, exacto. Siempre es importante conocerlo. Incluso evidentemente, siempre hay más tecnologías disponibles de las que tenemos tiempo y capacidad para aprender, todos, yo incluido. Evidentemente, yo no me las sé todas. Es imposible, es una tarea que nunca acaba a la hora de aprender tecnología. Pero siempre tienes que intentar tener un overview general sobre tu campo. E inclusive, si no lo controlas, es decir, inclusive si, por ejemplo, oye, pues en el caso, por ejemplo, de los frameworks, oye, pues mira, pues si yo no trabajo con, qué sé yo, con Spring Boot porque Java no lo toco, oye, pues
vale, pero al menos es interesante que lo conozcas, que sepas lo que es, que sepas por qué está ahí, que sepas cuál es su patrón de arquitectura, que sepas, que tengas un overview general de las herramientas con las cuales de las que tienes alrededor, sobre todo porque luego al final tu elección tiene que ser formada también, ¿no? Al final uno se va especializando un poco en lo que le gusta y también lo que el mercado le ofrece, y eso va limando al final las tecnologías con las que acabamos trabajando, ¿no? Entonces, bien, no hay que cerrar puertas. Y evidentemente, Ruby es súper interesante. Yo el otro día descubrí Jekyll, no lo conocía, y tengo un proyectillo de una web que quiero hacer de videojuegos, de una cosa muy concreta, un nicho dentro de las webs de videojuegos. Voy a ir a por el nicho de los nichos, ¿no? Y hablando con otro consejo que os doy como persona que está aprendiendo a hacer, que hagáis pair programming, que programéis con un amigo en remoto, con alguien que tenga experiencia o no tanta experiencia, y que programéis, que echéis una tarde con una cerveza, aunque sea con una cerveza de manera distendida, una cerveza, unos chetos, os Zoom, Meet, compartid pantalla. Esa es la mejor forma de programar, no profesional, es decir, no cuando te estén claro, por ello, no, por favor, no, digo para vuestros proyectos personales, pero yo hacía tiempo que no hablaba con un amigo porque vive en el extranjero y tal, y es programador, tal, no sé qué, y dijimos, oye, pues vamos a ponernos al día, vamos a hacer un meet de 3 horitas, ¿no? De lo que de la tarde, y me enseñas a hacer, tengo esta idea, y me dijo, guau, pues esta idea que tienes, mira, ¿conoces Jekyll? No. Bueno, pues te lo voy a enseñar yo, no te preocupes, vamos a echarte eso. Y me la enseñó, arrancamos el proyecto, no conocía la tecnología, súper chula para hacer una web, un HTML estático, que es lo que yo necesito, que volvemos a las opiniones. Hay gente que me dice, no, pero esa web si la haces con esto, le puedes meter esto. Ya, pero es que no necesito meter esas cosas. Lo que necesito es un side project mío, no aburrirme de hacerlo, no agobiarme y mandarlo a la mierda. Necesito que sea sencillo, efectivo y que lo pueda llevar a cabo en mi tiempo libre, que no me consuma la vida, ¿vale? Y entonces no necesito 1000 adornos, necesito que haga esto. Y descubrí esa tecnología que no la había descubierto. Ese es un consejo que os doy, es pair programming con un amigo que sea programador si lo tenéis, o si no, con alguien que esté empezando, que os cojáis un ejercicio y lo intentéis llevar a cabo entre los dos. Y otra cosa que a mí me está ayudando muchísimo, y ya no tanto a aprender a programar, sino a un tema más de confianza, seguridad en mí mismo, autoestima como programador, que es ver a gente súper top, rockstars de la programación, verlos en directo hacer live coding, porque también se equivocan. Ver que se equivocan, ver que lo que tú decías, que se ha dejado un semicolon, ver que en medio del stream o en medio de la sesión de lo que está montando, para y se va a Google, se va a Stack Overflow, se va a la documentación oficial, se va donde se tenga que ir, porque también se atasca, también se equivoca, por muy bueno que sea, ¿no? Entonces, verlo a una persona ayuda mucho a nivel, bueno, pues oye, le pasan las mismas cosas que a mí. Esa parte es súper importante. Es decir, cuando estás aprendiendo, cuando estás sobre todo empezando a programar, no tengas miedo de equivocarte y no tengas miedo de hacer búsquedas en Stack Overflow. Es decir, si piensas que tu objetivo para ser un buen programador, para ser un programador sólido, es que tienes que conocerte la documentación de memoria, estás errando en el objetivo que tienes. Tu objetivo no es ser un disco duro con todas las instrucciones posibles habidas y por haber dentro del lenguaje con el que estás trabajando. Tienes que conocer las estructuras, tienes que saber, si estás trabajando con una matriz, pues tienes que saber qué operaciones puedes hacer con las matrices. Si estás trabajando con arrays o con un vector, pues tienes que saber qué operaciones puedes hacer con un vector, que lo vas a poder splitear, que lo vas a poder partir, que lo vas a poder invertir, que las operaciones que vas a poder realizar. Pero luego no necesitas ni conocértelas de memoria, ni ser... Es decir, si no vas a estar programando sin acceso a internet, en un zulo... Claro. Si no, es decir, ese no es el objetivo. Eso le pasa a Iron Man en la primera película, ¿sabes? Correcto, pero no creo que sea el caso. Es decir, no creo... Cuando me dedicaba a las aduanas, ¿no? Y a día de hoy hay gente amigos que me dicen, oye, voy a importar esto, tal, no sé qué, no sé. El código arancelario, obviamente, yo no me lo sé de cabeza, más que entre otras cosas porque todos los años cambian epígrafes del código arancelario. Lo que yo sabía era buscar el código dentro del código arancelario y muy importante, sobre todo,
interpretar lo que me estaba diciendo el epígrafe. Si este epígrafe me estaba diciendo esto con las palabrotas y los palabras que utiliza Hacienda para explicar las cosas, el saber trasladarlo a la otra persona y decirle, ojo, esto de tal, ¿pero eso qué significa? Pues mira, significa que si en lugar de 20 bicicletas traes 25, por esas 25, esas 5 extras vas a pagar una pasta. Eso es lo que significa, ¿no? Y esto es un poco, lo pongo en perspectiva a la programación, lo mismo, o sea, yo era muy buen despachante de aduana y lo digo con toda, yo soy un tío modesto, pero era bueno en ese trabajo, pues yo no me lo sabía todo de cabeza, yo tenía que buscar muchas cosas, lo que pasa que la experiencia de buscar, la experiencia de trabajar y el estar un poco avispado me hacía entender rápidamente lo que necesitaba para mi trabajo, pues, y también me equivocaba y también tenía que ir a consultar, también tenía que preguntar, a llamar a otras oficinas, a otro despachante y decirle, oye tío, tú cuando el año pasado te pasó esto de los zapatos y te lo paró la aduana, ¿cómo saliste de este problema? No, pues mira, hay una, espérate, mira, mejor, te paso lo que yo presenté, adáptalo. Quiero decir que eso es el día a día, que a las rockstars de la programación también les pasa. Entonces, la analogía es perfecta. Ved cómo programa una persona muy buena, os va a ayudar a daros cuenta de que son seres terrenales y humanos como vosotros y que también se equivocan sintácticamente, también se les olvida de repente cómo declarar una función que querían hacer, también le da un problema que está 20 minutos para resolverlo y al final es una, entre comillas, chorrada. No sé, creo que eso también ayuda mucho. La analogía que has hecho es perfecta. Es decir, al final tienes que saber de lo que haces, tienes que saber lo que trabajas, tienes que saber cuando no tienes, porque es un elemento que evidentemente es muy cambiante, tienes que saber dónde tienes que buscar lo que necesitas y tienes que saber, como tú hubieras dicho, luego saber también leer e interpretar esa información que se te está dando. Y con eso... Nada, yo creo que, oye... Ruby on Rails, acordaos, Open Bootcamp. Lo vamos a poner... La promoción como en los conciertos, ¿no? Lo vamos a poner en la descripción, ya se van a encargar los compis de que no se me olvide ponerlo. Y nada, oye, te he robado al final entre un podcast y otro más de una horita, y vamos a quedar a las 9:30, son las 11 y pico, así que no te voy a entretener más ni a ti ni a los oyentes. Insisto, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que se quedan hasta el final. Ya sabéis, me ayudáis mucho con valoraciones, con estrellitas, con compartirlo. Yo soy Alejandro Marquino, hago esto con mucha pasión, con mucho amor, le pongo mucho cariño. Me podéis seguir en @a_Marquino y me podéis seguir por la calle si es para invitarme a una cerveza también. Así que nada, nos despedimos con un besazo y adiós. Un abrazo.